El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Vamos a estar leyendo un poquito de un mensaje que se llama Hallaré fe cuando regrese. Recuerden que hemos dado ya dos de enseñanza y vamos a dar dos hablando un poco al corazón. Y luego daremos otros dos de enseñanza, el cual será el don y los dones de Dios. Y estaremos hablando del nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y estaremos hablando por el momento de esos dos ahorita de enseñanza. Y ahorita estamos hablando un poco al corazón, porque hay mucha necesidad, hermano, porque aún a nosotros mismos nos cuesta creer las cosas y debemos de recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe en que Dios nos puede ayudar, tener fe en que Dios nos puede sacar de nuestros problemas. Nadie puede decir o siquiera pensar que puede haber algo más fuerte que Dios. Ningún problema nos puede vencer porque Dios está con nosotros, y creerlo, eso es fe. Entonces vamos a ir al libro de Lucas, por favor. Lucas 18:18. Alabe a Dios. Amén. Bueno, estaremos empezando un poco ahorita mejor. En Lucas 18:18 dice la escritura. Cuando tenga puedes decir amén. Pero Sí, vamos a ver Hebreos 11 mejor. Hebreos 11. Y de ahí tomaremos los tres testigos. Pongo de pie por respeto a la palabra. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar al que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tinieblas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vamos a cerrar nuestra vista. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Y estamos aquí, Señor, en un día más, que te pedimos que nos ayudes, nos guardes, nos bendigas, nos protejas, y nos des fuerza, Señor, y que lo que hablemos quede en el corazón, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Tome su lugar. Bueno, dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible
que usted quiera agradarle a Dios si no tiene fe? ¿Cómo es posible? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo sé que tengo fe o que no tengo fe? ¿Cómo puedo hacerlo? Que alguien me diga cómo puedo saber si tengo fe o si no tengo fe. ¿Cómo sé si estoy creyendo? ¿Cómo sé si voy caminando de una manera correcta? ¿Usted ha creído que Dios lo puede limpiar? ¿Usted ha creído que Dios puede sacarlo de esos problemas que usted tiene? ¿Usted ha creído que Dios puede librarlo de cualquier cosa? Y si usted ha creído que Dios puede librar a usted de cualquier cosa, ¿por qué usted sigue en el mismo camino? ¿Por qué si antes se deprimía antes de conocer a Dios, se sigue deprimiendo después de que le ha conocido? ¿Por qué si se comportaba de cierta manera después de venir el bautismo, y de que Dios ha mostrado que está con usted, ¿por qué sigue usted siendo de la misma manera? ¿Acaso usted no está creyendo que Dios lo puede limpiar? ¿Ya cuántos años llevamos en la iglesia, hermano? ¿Ya cuántos años estamos escuchando mensajes? No puede ser que aún a estas alturas usted siga pensando de la misma manera. Porque la palabra de Dios reclama un cambio en la vida del creyente. Porque la palabra de Dios reclama que usted sea distinto después de cierto tiempo. Porque déjeme decirle una cosa, no es nada más que usted venga a estar escuchando la palabra. La palabra le va a pedir a usted un resultado. No puede ser que tengamos ya bastantes tiempos y que usted siga pensando o cayendo aún en las mismas situaciones. Entregue su vida a Dios. El tema de hoy se llama hallaré fe cuando regrese. ¿Hallará fe Dios aquí en la tierra cuando Él regrese? ¿Cómo podremos nosotros hacer frente a ese tipo de cosas? ¿Qué fe, qué tipo de fe debe haber en la tierra? ¿Qué tipo de fe debemos tener nosotros? ¿Sabe usted que hay una fe natural? ¿Que hay una fe sobrenatural? ¿Y que hay una fe perfecta? Empecemos simplemente con una pregunta normal. ¿Qué es la fe? La fe, acabamos de ver según la Biblia, que es la certeza de lo que uno espera aunque no lo mire. Eso es tener fe. Puede pensar de una manera diferente, puede decir cualquier otra cosa, pero puede empezar a llamar las cosas que aún no tiene como si ya las tuviera. Porque usted está seguro que Dios se la va a dar. No importa que usted no las tenga, usted tiene fe suficiente para meter la mano en la canasta invisible de Dios en los dones que Él pone para usted y adjudicársela. En Dios hay sanidad, ¿es así o no es así? Y si en Dios hay sanidad, ¿por qué no está usted sano? En Dios hay alivio, ¿es así o no es así? Entonces, ¿por qué usted no está aliviado? En Dios, usted quita todo espíritu que le atormente. Entonces, ¿por qué sigue siendo atormentado? ¿Qué acaso el Señor Jesucristo no dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar? Esa fe debe estar dentro de nuestro corazón. Fe, según el diccionario, creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, que generalmente implica un seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social individual y una determinada actitud vital. Eso es lo que es la fe según el diccionario. Fe, según la Biblia en Hebreos 1 al 16, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve.
Yo estaba platicando hace tiempo con mi hermana y ella decía, o la mayoría de la gente piensa, que si usted hace algo ilícito, que si usted ha cometido un error, un pecado, piensa que Dios ya lo va a perdonar así nada más. Piensa que Dios no lo va a hacer pagar por lo que usted hizo y no es así. Dios lo va a perdonar, pero usted tiene que pagar lo que haya hecho, hermano. Entonces, si tenemos que ir a la certeza de lo que no vemos, pero lo esperamos, ¿eso es la fe? La fe no es de todos. La fe es un don de Dios que Él se los da a los hombres. Efesios 2:8. La fe es un don de Dios, no por vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿todos tienen fe? Sí. Pero tienen una fe natural. Usted ahorita está pensando qué es lo que va a hacer mañana y está seguro de que mañana lo va a lograr. ¿Es así o no es así, hermano? Entonces, en Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios. Porque sin ese don, porque sin la fe, es imposible que usted pueda agradar a Dios. No es que medio como usted lo puede intentar, es imposible, no se puede. Y para poder agradarle a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Es creer a lo que Dios nos está diciendo. Miren, hermanos, todos tenemos ahorita problemas muy difíciles, muy complicados. Yo tengo debilidad en mis pulmones, casi no puedo hablar. Ahorita, como lo estábamos comentando en la tarde, mi hermano, mi cuñado y mi suegro están en convalecientes también. Pero yo creo que Dios los puede rescatar de ahí donde los tiene. Sí, amén. Y yo estoy esperando en eso. Yo descanso en eso. Porque si quiero acercarme a un Dios, yo necesito creer que hay un Dios. Entonces pudiera ser que si nos está costando trabajo vivir la palabra de Dios, quiere decir que no estamos creyendo que hay un Dios el cual lo puede usted sanar. Amén. Y entonces si usted no puede, si usted no está creyendo que hay un Dios, ¿cómo se va a acercar a Él si no tiene esa fe? Entonces, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero la pregunta es, si en todos lados se predica la palabra de Dios, ¿la palabra de Dios pura y adulterada se predica en todos lados? No. Entonces, ¿qué tipo de fe están poniendo en las personas? Si la fe viene por oír la palabra de Dios y no se está predicando la palabra de Dios en todas las iglesias, si usted escucha la palabra de Dios pura e inmaculada, usted llegará a algo que se llama fe perfecta. Porque la fe viene por el oír. Pero ¿qué pasa? Cuando llega usted a predicarle a alguien y demostrarle y a mostrarle que Dios es real, que Dios que Dios existe, que dice, pero a mí no me hable. O sea, no quiero escuchar lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿cómo puedo tener una fe perfecta si no quiero escuchar la palabra de Dios? Pero si usted escucha a medias la palabra de Dios, si usted escucha a la mitad la palabra de Dios, esa fe no puede ser perfecta en usted. Y como usted no la escucha bien, entonces no puede poner la palabra de Dios por obra. Porque estamos llegando al punto donde no solamente es escuchar la palabra de Dios, es poner por obra la palabra de Dios. Un ejemplo. Yo estaba hace poco platicando con mi mamá y llegó una de mis tías y dijo, ya quiero que abran las iglesias, porque tengo muchos testimonios que dar. Ya necesito que abran las iglesias. O toda la gente está pensando, oh,
ya quiero que pueda ir yo a la iglesia. O está pensando en llegar al mueble, ahí al inmueble. Pero no se da cuenta la gente que la iglesia es usted. Que la iglesia son las personas. Aquí podría entrar el versículo donde dice Jesús que Dios está buscando adoradores y adoradores de verdad. Ahorita que está solo en su casa, ahorita que no está el pastor, que no están los hermanos, que no están con los que siempre se está platicando, ahorita cuántas veces usted se arrodilla, cuántas veces lee la Biblia, cuántas veces hay altar familiar, ahorita que no está, que las iglesias están cerradas. La iglesia no es el inmueble, la iglesia es usted. La iglesia es el individuo, es las personas. Por eso, en Mateo 16, 18, dice la Escritura: alabe Dios. En Mateo 16, 18 dice la Escritura, desde el 13, 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís